Históricamente, nuestra sociedad, los constructores de nuestro país, que no siempre fueron intelectuales o personas muy instruidas, creyeron que la educación era el mejor camino para formar los mejores hombres y mujeres. Muchos lo seguimos creyendo. De hecho, la preocupación que el tema de la desafiliación ha generado es una demostración de eso. Pero ¿qué lugar tiene la educación en los espacios de rehabilitación de los adolescentes? También es preocupante que en el diseño de las políticas públicas que el país tiene, y sobre todo pensando en políticas integrales, estos dos elementos no estén mucho más articulados. Porque en realidad se ponen en el debate muchas veces como falsas dicotomías. Bueno, hacemos o trabajamos en la línea educativa por un lado, trabajamos las políticas más clásicas y más convencionales de seguridad y de seguridad ciudadana por el otro, y que cada uno siga su rumbo. Sin embargo, ese ha sido un error y está demostrado que no da resultados, sino que hay una zona intermedia entre una y la otra que exige en realidad medidas programáticas, que exige construcción de institucionalidad. Y a mí una de las cosas que más me preocupa desde este punto de vista es la creencia a nivel político, a nivel de operadores y también a nivel de la opinión pública, que este camino no da resultados a corto plazo. La idea más urgente para la ciudadanía hoy es medidas inmediatas, resultados ya, apagar los incendios, sacarnos de encima de alguna manera el agobio del problema. Sobre todo lo estoy pensando en el tema más vinculado a la cuestión de la seguridad. Y la creencia que las políticas policiales más reactivas o más convencionales nos dan resultados inmediatos. Es una falsa creencia. No necesariamente las políticas policiales dan resultados a corto plazo y de manera eficiente, y tampoco otras políticas programáticas que trabajen fuertemente sobre los factores de riesgo y que articulen el plano de la emergencia social con el plano de la seguridad van a dar resultados en el largo plazo. No necesariamente. También pueden haber políticas preventivas, integrales, no solo policiales, sino prevención en un sentido mucho más amplio que la prevención policial, que pueden dar muy buenos resultados en el corto y en el mediano plazo. Nunca hay experiencias 100% exitosas y 100% trasladables, y nunca hay modelos perfectos, a pesar de que nos venden todo el tiempo los modelos perfectos, como el modelo colombiano, como el modelo del alcalde Giuliani y la teoría de la tolerancia cero, que son más mitos que prácticas exitosas en sí mismos. Y han habido una cantidad de experiencias. En Canadá, por ejemplo, para mencionar un país que tiene una impronta desarrollada muy clara, todos los programas que han habido desde el punto de vista preventivo, como yo mencionaba, han dado resultados importantes desde el punto de vista de la seguridad, mejorando el clima de percepción incluso a nivel de la seguridad. Y en América Latina, si bien las experiencias son más limitadas, hay experiencias que son muy interesantes, que son las siguientes. Cuando las políticas de seguridad se abren al plano de lo local, al plano de la participación de los gobiernos municipales y locales, y hay experiencias transversales, también se demuestra que se disminuye el delito, se mejora el clima de convivencia. Y yo podría mencionar algunas experiencias colombianas, como por ejemplo la experiencia de la alcaldía de Medellín, la experiencia en su momento de la alcaldía de Bogotá. En Centroamérica, experiencias muy exitosas como la del municipio de Santa Tecla, en El Salvador, que tiene unas tasas de homicidio que son muy altas. Cuando el eje de la política de mano dura, o el eje de la política policía, cárcel y sistema de justicia, se traslada o se ha ido trasladando hacia el eje de la prevención, con factores locales, pero también con fuerte inversión en algunas zonas de emergencia a nivel del sistema educativo, del mercado de empleo, e inversión en las familias a través de distintas medidas, no solo eso ha redundado en la mejora del desarrollo humano a nivel local y a nivel de los países, sino también en los niveles de inseguridad. Y en el Uruguay yo creo que ese tercer camino está muy inexplorado, está francamente inexplorado. Claramente la educación minimiza los riesgos, siempre y cuando asumamos no solo la educación en un sentido más técnico de habilitación para el mercado de trabajo, sino en un sentido mucho más integral. Y una educación que trabaje sobre la desigualdad social, fuertemente. La desigualdad socioeconómica, pero también las desigualdades de género. No tenemos que olvidarnos nunca que
las desigualdades entre hombres y mujeres explican muchas otras desigualdades en el país, explican también rendimientos educativos muy distintos y explican el problema de la violencia y el delito, porque hoy en el Uruguay uno de los mayores problemas criminológicos que tenemos es el problema de la violencia de género y de la violencia doméstica, que además explica una porción muy trascendente también de los homicidios en el país. Es una clave fundamental.